Hola, buenos días. En esta lección vamos a ver algunos ejemplos de series que convergen y de series que divergen y las técnicas que vamos a usar son técnicas manuales. Quisiera hacer esto antes de entrar a los criterios propios de la teoría de convergencia de series para que vean que, bueno, en muchos casos uno puede con truquitos algebraicos demostrar la convergencia o no convergencia de una serie. Muy bien, entonces para empezar vamos a comenzar con una muy sencilla, parecida a una que vimos en la lección pasada. Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar un valor A en el intervalo 0, 1 y vamos a definir la serie desde n igual a 0 hasta infinito de A a la n. Y lo que vamos a demostrar es que esta serie converge. ¿Sí? En principio, bueno, es difícil saber si converge o no. Yo, digamos, voy a hacer aquí voy a conjeturar que converge y vamos a demostrarlo. Entonces vamos a demostrar que esta converge. Muy bien. ¿Cómo se demuestra eso? Pues yo lo que necesito es definir quién sería la késima suma y ver que la sucesión formadas por las késimas sumas converge. Entonces sea k en los naturales y definamos sk como la suma desde n igual a 0 hasta k de a a la n. Si se fijan, esto es igual a la 0 más a la 1 y así hasta llegar a la k. Y esto no es otra cosa más que 1 más a la 1 más a cuadrada. Y si recuerdan, esta es una suma geométrica y ya sabemos su valor. Su valor es 1 menos a la k más 1 entre 1 menos a. Muy bien. Entonces, sabemos que para cada k, la késima suma es exactamente este valor. Si nosotros queremos demostrar que esta serie converge, en realidad lo que tenemos que demostrar es que la sucesión formadas por las késimas sumas convergen. Y para demostrar que esa sucesión converge, pues lo que vamos a hacer es calcular el límite. ¿Quién es el límite cuando k tiende a infinito de sk? Pues como ya tenemos una expresión para sk, vamos a calcular ese límite. Entonces este de aquí sería el límite cuando k tiende a infinito del valor de sk, que ya lo tenemos aquí. Sería 1 menos a la k más 1 entre 1 menos a. Ahora, pues esto de aquí son valores constantes, no dependen de k, y por lo tanto yo puedo meter k al cociente y eso se convertiría en 1 entre 1 menos a, y aquí en el numerador me quedaría menos el límite cuando k tiende a infinito de a la k más 1. Y aquí conviene recordar que si a es un valor en el intervalo 0, 1, entonces el límite cuando k tiende a infinito de a la k más 1 es igual al límite cuando k tiende a infinito de a la k, y este límite sabemos que es 0. ¿Sí? Eso se demuestra en cálculo 1. Muy bien, ya que sabemos eso, pues entonces regresamos a las cuentas que teníamos aquí y por lo tanto este límite que estamos buscando, que ya sabemos que es este límite, pues va a ser igual a 1 menos 0 entre 1 menos a. ¿Por qué? Pues porque este límite es igual a 0 por esto de aquí. Muy bien, por lo tanto ya demostramos que esta sucesión converge y converge al valor 1 entre 1 menos a. Eso quiere decir que la serie converge y el valor de la serie, es decir, el valor de esta suma infinita, es exactamente este valor. Lo voy a poner aquí. Por lo tanto, la serie desde n igual a 0 hasta infinito de a la n es igual a 1 entre 1 menos a. Muy bien, con eso terminamos este primer ejemplo. Como nota, voy a ponerlo aquí como una nota, las series de la forma desde n igual a 0 hasta infinito de a a la n, o desde n igual a 1 hasta infinito de a a la n, o en realidad desde n igual a k para cualquier número natural k hasta infinito de a a la n, se llaman series geométricas.
recuerden que si teníamos una suma de la forma 1 más a cuadrado y así hasta llegar a la n, esta suma se llamaba suma geométrica, pues cuando esto se sigue hasta el infinito se llama serie geométrica. Ok, lo dejo aquí como nota. Y la observación, una vez que ya sabemos cuánto es el valor de esta serie, pues es que podemos calcular el valor de estas otras series. Para hacerlo lo voy a poner como una observación y simplemente vamos a usar un hecho que demostramos en la lección pasada. Entonces, tomamos un valor k en los naturales arbitrario y un a en 0,1. Y vamos a considerar la serie desde n igual a k hasta infinito de a la n. Entonces, observen que cuando n es igual a k, pues estamos aquí en a la k. Cuando n es igual a k más 1, estaremos en a la k más 1 y así. Quiere decir que esta serie coincide con la serie denotada desde n igual a 0 hasta infinito de a la k más n. Nuevamente aquí, si empezamos en n igual a 0, el primer sumando sería a la k. En n igual a 1 sería la k más 1 y así término a término estas series son, los términos de ambas series coinciden. Ok, ahora, esta de aquí, por lo que ya sabemos de los exponentes, se puede descomponer como a la k por a la n. Muy bien. Y ya que lo vemos así, observen que a la k es una constante, no depende de quién sea n. Por lo tanto, sabiendo que esta serie converge, desde n igual a 0 hasta infinito de a la n, converge, nosotros podemos usar el hecho de que si multiplicamos por una constante a una serie convergente, entonces la constante puede salir. Eso quiere decir que este valor es igual a la k, que multiplica a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de a la n. Y este de aquí ya sabemos cuánto vale. Este de aquí es precisamente la que ya habíamos calculado antes. Por lo tanto, todo esto se convierte en a la k por el valor de esta serie, que ya sabemos que es 1 entre 1 menos a. Y esto quedaría como a la k entre 1 menos a. ¿Sí? Entonces concluimos que si empezamos desde n igual a k hasta infinito, el valor de la serie geométrica formada por un valor a entre 0 y 1 es igual a la k entre 1 menos a. Muy bien, pues con esto terminamos esta observación y cerramos el primer ejemplo. El siguiente ejemplo es de una naturaleza un poco distinta, pero también es un ejemplo de una serie convergente. Entonces lo que vamos a demostrar es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada más n converge. Noten que esta serie a fuerzas la tenemos que empezar en un valor n mayor o igual que 1, ya que en n igual a 0 este valor no está definido. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo es demostrar que esta serie converge. Ahora, para demostrarlo vamos a hacer una primera observación. Y la observación es que el término 1 entre n cuadrada más n se puede escribir primero de la forma 1 entre n por n más 1. Simplemente factorizamos el n que hay en cada uno de estos sumandos y nos quedaría esta expresión. Y ahora, pues sabemos ya un poquito de fracciones parciales y esto de aquí sería igual a 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que sabemos que cada uno de los términos de la serie se puede escribir de esta forma, pues la serie completa, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n cuadrada más n, se va a poder escribir como la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n menos 1 entre n más 1. Muy bien. Ahora, nosotros queremos demostrar que esta serie converge. Entonces, lo que en realidad necesitamos demostrar es que la sucesión formada por las caésimas sumas convergen. ¿Quién es la caésima suma? Pues la caésima suma se define como la suma desde n igual a 1 hasta k de 1 entre, bueno, sería entre n cuadrada más n, pero ya que sabemos cuánto es 1 entre n cuadrada más n, esto queda como la suma desde n igual a 1 hasta acá de 1 entre n menos 1 entre n más 1. Y para darle algo más de forma voy a multiplicar por un menos aquí y un menos acá
y esto me quedaría como menos la suma desde n igual a 1 hasta acá de 1 entre n más 1 menos 1 entre n. ¿Sí? Perdón, este de aquí es un n. Ok, ya que lo tenemos de esta forma, lo que podemos observar es que esta suma es una suma telescópica, ¿sí? Y cuando tenemos una suma telescópica, ¿quién sobrevive? Pues sobrevive el último menos el primero. Entonces esto de aquí es menos y el valor de la suma telescópica. Y el valor de la suma telescópica, quedamos que era el último, que en este caso sería 1 entre k más 1, menos el primero, que es 1 entre 1. Resolvemos y esto de aquí sería menos 1 entre k más 1 menos 1 entre 1, es decir, más 1. Esto es igual a 1 menos 1 entre k más 1. ¿Sí? Llegamos entonces a que el valor de la késima suma es exactamente 1 menos 1 entre k más 1. Eso significa que el límite, cuando k tiende a infinito, de ese k, pues es el límite cuando k tiende a infinito de 1 menos 1 entre k más 1, y este límite ya sabemos que es igual a 1. Concluimos entonces que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1 es igual a 1. Y aquí, antes de continuar, quiero hacer como una nota cultural. Fíjense, ¿quién es este valor? Entonces vamos a considerar para cada n en los naturales, mayor o igual que 1, los naturales, perdón, vamos a considerar el rectángulo Rn como un rectángulo de, entonces sea Rn un rectángulo cuyos lados miden 1 entre n y 1 entre n más 1. Eso quiere decir que el área de Rn pues es 1 entre n por 1 entre n más 1, y esto es igual a 1 entre n por n más 1, igual a 1 entre n cuadrada más n, ¿sí? Eran los términos de nuestra serie. Entonces, nada más para hacer algunos esquemas, el rectángulo R1 sería un rectángulo que mide 1 por 1 medio, este sería R1. El rectángulo R2 mediría 1 medio por 1 tercio, y este sería pues R2. El rectángulo R3 mediría 1 tercio por 1 cuarto, ¿sí? 1 tercio por 1 cuarto, este sería R3, y así sucesivamente. Ok, el que esta serie, el valor de esta serie sea igual a 1, lo que nos está diciendo es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, formada por las áreas de Rn, es igual a 1. Eso quiere decir que si yo tomo cada uno de estos rectángulos como las piezas de un rompecabezas y yo considero un rectángulo, perdón, un cuadrado de 1 por 1, supongamos que aquí tenemos uno de 1 por 1, entonces yo debería poder, bueno, no debería, pero existe la posibilidad de acomodar cada una de esas piezas. Por ejemplo, aquí podríamos acomodar el rectángulo R1, ya que este de aquí sería un medio. No sé, por ejemplo, por aquí podríamos acomodar R2, suponiendo que, bueno, este es un medio y este de aquí es un tercio. Y así podríamos ir acomodando, no sé, quizás por aquí cupiera R3, me quedó muy chueco, R3 y así. Entonces, la pregunta es un problema abierto. La pregunta es si es posible acomodar todos los rectángulos Rn con n en los naturales para llenar un cuadrado de 1 por 1
sin que sobre ni falte nada. Y aquí obviamente no se vale que se sobrepongan los rectángulos, ¿sí? Pues este problema es un problema abierto, ¿no? Hasta la fecha, hasta donde tengo entendido, todavía no hay ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa. Se le debe a Leo Moser. Y lo que sí hay es muchas respuestas que van, digamos, aproximando, ¿no? O sea, que sí hay acomodos en el que casi se llena uno, pero falta tantito o sobra tantito. Se los dejo por ahí, si, no sé, en un ratito, en las vacaciones, en un fin de semana, quieren pensarle, a ver si se les ocurre algo. En realidad es un problema bastante difícil. Muy bien, cerramos la nota cultural y pasamos al siguiente ejemplo. Entonces, los siguientes dos ejemplos, y ya los últimos de este video, van a ser ejemplos de series que divergen, ¿sí? Vimos ya dos ejemplos de series que convergen, ahora veamos ejemplos de series que divergen. Entonces, el primero se parece al que acabamos de ver y es la serie desde n igual a 1 hasta infinito del logaritmo de n más 1 entre n. Entonces, afirmamos que esta serie diverge. Y para hacerlo, pues vamos a demostrarlo. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos ver que una serie diverge, lo que tenemos que hacer es fijarnos en las sumas parciales y ver que la sucesión formada por esas sumas diverge. Entonces, sea SK igual a la suma desde n igual a 1 hasta k, perdón, del logaritmo de n más 1 entre n. Entonces vamos a ver quién es esa suma. Y para ello observemos que el logaritmo, base natural de n más 1 entre n, por las propiedades del logaritmo, es igual al logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Quiere decir que esta expresión que teníamos aquí, nosotros la podemos cambiar y en este caso cada sumando va a ser de la forma logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Y aquí déjenme corregir, este de aquí debería ser desde n igual a 1 hasta acá. Muy bien, y nuevamente aquí observamos que esto es una suma telescópica. ¿Y quién sobrevive? Pues sobrevive el último menos el primero, ¿sí? Entonces esto de aquí, al ser una suma telescópica, es igual al logaritmo de k más 1 menos logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es igual a 0, entonces esto es logaritmo de k más 1. Y lo que tenemos que acordarnos es que la función logaritmo es no acotada. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x es infinito. Y por lo tanto, el límite cuando k tiende a infinito de sk, pues sería igual al límite cuando k tiende a infinito del logaritmo de k más 1. Pero por lo que acabamos de decir, este límite es igual a infinito, ¿sí? Eso quiere decir que esta sucesión diverge y por lo tanto la serie, esta de acá, diverge también, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la serie desde n igual a 1 hasta infinito del logaritmo de n más 1 entre n diverge. Pero en este caso, como además sabemos que el límite de esta sucesión es infinito, pues en este caso lo podemos escribir como que el valor de esta serie, de esta suma infinita, es igual a infinito, ¿sí? En este caso, bueno, no es un valor real, pero pues es, digamos, es infinito. Muy bien. Este es un ejemplo de una serie que diverge y lo calculamos manualmente. El último ejemplo que vamos a ver es una serie famosa, va a aparecer mucho más adelante y déjenme primero darle nombre. Entonces, la serie de la forma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n se llama serie armónica. Y como ya anuncié, esta serie va a diverger, ¿sí?
Entonces, para ver que diverge, voy a darles dos demostraciones de que esta serie diverge, pero quiero hacer unos recordatorios antes. Entonces, los recordatorios son los siguientes, son muy sencillos. Son recordatorios de la teoría de sucesiones. Bien, entonces el primer recordatorio es que si una sucesión converge, digamos, si SK converge, entonces toda subsucesión también converge. Eso quiere decir que si hay una subsucesión que no converge, entonces la sucesión completa no puede converger. El otro recordatorio es que si una sucesión converge, entonces es acotada. Y lo que esto quiere decir es que si no es acotada, entonces no puede converger. Muy bien. Una vez hechas estos recordatorios, voy a comenzar por hacer una observación muy sencilla. Yo me voy a fijar en los números de la forma 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así, y en general 2 a la n para cualquier valor n mayor o igual que 1, natural, claro. Entonces, observen que 1 más un medio, es decir, 1 más 1 entre 2 a la 1, es una suma de dos sumandos y cada uno de estos es mayor o igual que un medio. Entonces esto es mayor o igual que 2 por un medio. Y esto de aquí es igual a 1. Pero en particular 1 pues es mayor o igual que un medio. Muy bien. Siguiente, observen que un tercio más un cuarto pues es igual a un tercio más 1 entre 2 a la 2. Esto de aquí nuevamente son dos sumandos y cada uno de ellos es mayor o igual que 1 entre 2 a la 2. Entonces esto es mayor o igual que 2 veces 1 entre 2 a la 2. ¿Y esto de aquí cuánto es? Pues esto de aquí es igual a 1 entre 2. Cancelamos este 2, cancela este de aquí y me queda un medio. Y por lo tanto esta suma de un tercio más un cuarto es mayor o igual que un medio. El siguiente paso, ¿cómo sería? Pues observamos que quien sigue después de un cuarto sería un quinto, más un sexto, más un séptimo, y ahora llegamos hasta un octavo, es decir, un tercio, perdón, un quinto, más un sexto, más un séptimo, más 1 entre 2 al cubo, ¿sí? Pues esto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 4 sumandos y cada uno de ellos es mayor o igual que 1 entre 2 a la 3. Entonces, esto es mayor o igual que 4 por 1 entre 2 a la 3. ¿Y esto de aquí cuánto es? Pues esto vuelve a ser un medio. Y en general, ¿qué es lo que estamos sumando? Lo que estamos sumando son números de la forma 1 entre 2 a la n más 1. Fíjense, cuando n es igual a 1, tendríamos 2 a la 1 más 1, que es 3, que corresponde a este tercio. Cuando tenemos n igual a 2, tendríamos 1 entre 2 a la 2 más 1, es decir, 1 entre 4 más 1 igual a un quinto, que corresponde a este quinto. Entonces, en general, estamos empezando entre 1 entre 2 a la n más 1 y estamos sumando los términos de la serie armónica que le siguen. Es decir, el siguiente sería 1 entre 2 a la n más 2 y así hasta llegar a 1 entre 2 a la n más 2 a la n. Pero observen que este de aquí no es otra cosa más que 2 por 2 a la n, que es igual a 2 a la n más 1. Entonces todo esto de aquí no es otra cosa más que 1 entre 2 a la n más 1 hasta 1 entre 2 a la n más 1. ¿Sí? Aquí el 1 está sumando y aquí el 1 está en el exponente. Muy bien. ¿Y cómo vamos a acotar esto? Pues lo que tenemos que observar es que cada uno de estos términos es mayor o igual que el último. Este es el más pequeño de todos. ¿Y cuántos términos tenemos? Pues estamos sumando 1, 2, hasta 2 a la n. Entonces aquí tenemos 2 a la n sumandos.
y cada uno de ellos es mayor o igual que 1 entre 2 a la n más 1. Entonces, todo esto es mayor o igual que 2 a la n por 1 entre 2 a la n más 1. ¿Y cuánto es 2 a la n entre 2 a la n más 1? Pues es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, en general, pues la observación es que justo esta suma pues es mayor o igual que 1/2 para todo n en los naturales. Ok, con esta observación que voy a enmarcar ya voy a dar una demostración formal de que la serie armónica diverge. Y como es algo importante, lo voy a poner como una proposición. Entonces, la serie armónica desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n diverge. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos estado haciendo. Primero definimos quién sería la enésima suma. Entonces, para cada n en los naturales, definimos ese n como 1 más 1/2 y así hasta 1 entre n. Y vamos a considerar una subsucesión de esta sucesión, perdón, que va a ser la subsucesión formada por los términos de la forma S 2 a la n. ¿Qué es esto? Pues esto es 1 más 1/2 y así, y llegamos hasta 1 entre 2 a la n. Muy bien. Pues lo que hay que observar primero es que esta de aquí es subsucesión de S a la n. Eso quiere decir que si nosotros queremos demostrar que esta serie diverge, lo que necesitamos hacer es demostrar que esta sucesión diverge. Pero para ello basta demostrar que esta subsucesión diverge. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos hacer es demostrar que esta subsucesión diverge. Y para ello vamos a demostrar que esta sucesión, esta subsucesión es no acotada. Entonces voy a observar pues que S2 a la 1 pues ya sabemos que es igual a S2, que es igual a 1 más 1/2, y bueno, esto de aquí es mayor o igual que 1/2, que en realidad este no nos importa tanto. ¿Quién es S2 a la 2? Es decir, este es S a la 4, y este de aquí, observen que es igual a S2 a la 1 más 1/3 más 1/4, ¿sí? Porque ese 2 a la 1 era 1 más 1/2 y simplemente le agregamos el 1/3 y el 1/4. Muy bien. ¿Cuánto era esto de aquí? Pues esto de aquí era mayor o igual, esta partecita de aquí, por el caso que hicimos acá, sabemos que es mayor o igual que 1/2. Y por la observación que hicimos anteriormente, déjenme subrayar esto de aquí, por la observación que hicimos anteriormente, esta parte de aquí también es mayor o igual que 1/2. Entonces, S4 es mayor o igual que 1/2 más 1/2, que es igual a 2 por 1/2, igual a 1. Vamos a demostrar por inducción que, entonces, demostración por inducción, que S2 a la n es mayor o igual que n por 1/2. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 1, tendríamos 1 por 1/2. Cuando n era igual a 2, tendríamos 2 por 1/2. Y lo que vamos a demostrar es que este patrón se sigue. Y lo vamos a hacer por inducción. Lo voy a hacer rápidamente, ya que no es difícil. Entonces, la base ya la tenemos. En realidad, estos de aquí son la base. La hipótesis de inducción sería suponer que S2 a la n es mayor o igual que n por 1/2 y el paso inductivo es demostrar
que S2 a la n más 1 es mayor o igual que n más 1 por 1/2. ¿Sí? Entonces esto de aquí es lo que necesitamos demostrar para completar esta inducción. ¿Cómo lo hacemos? Pues observemos que S2 a la n más 1 es igual a el término de la subsucesión anterior, que sería S a la 2n, más 1 entre 2 a la n más 1, más 1 entre 2 a la n más 2, y así hasta 1 entre 2 a la n más 1. Muy bien, por hipótesis de inducción, nosotros sabemos que S2 a la n es mayor o igual que n por 1/2. Este de aquí es un por. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí es mayor o igual, primero, que n por 1/2 por hipótesis de inducción. ¿Sí? Y por la observación, todo esto de aquí también sabíamos que era mayor o igual que 1/2. Entonces, déjenme subrayarlo, no por hipótesis de inducción, por la observación anterior, esto, por la observación, todo esto es mayor o igual que 1/2. ¿Sí? Recuerden, eso lo teníamos aquí. Muy bien. Una vez hecho pues estas observaciones, simplemente aquí factorizamos el 1/2 y me quedaría 1/2 que multiplica a n más 1, que es lo mismo que n más 1 que multiplica a 1/2. Y eso es justo lo que queríamos demostrar en el paso inductivo. Como lo hemos logrado, podemos concluir que S2 a la n es mayor o igual que n por 1/2 para todos los n naturales, y por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de S2 a la n pues va a ser mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de n por 1/2, y esta sucesión sí sabemos que se va a infinito. Eso quiere decir que esta subsucesión pues también se va a infinito, es decir, diverge, y eso quiere decir que la sucesión completa diverge, y si la sucesión formada por las sumas parciales diverge, pues también la serie, ¿no? La serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n diverge. Y bueno, con esto completamos la prueba de que la serie armónica diverge. Para terminar, quiero darles una demostración alternativa. La voy a dar muy platicada, no les voy a hacer ni la inducción ni nada, pero sí está bien para que conozcan otras técnicas. En series, entre más técnicas conozcamos, más fácilmente vamos a poder abordar un problema. Entonces, la voy a poner aquí como demostración alternativa o demostración 2. Entonces, para ello, comencemos por observar lo siguiente. Si tenemos 1 entre n más 1 y sumamos, bueno, 1 entre n más 2, y así hasta 1 entre n cuadrado, ¿cuántos términos tenemos aquí? Entonces, para ver cuántos términos tenemos aquí, pues vamos a observar que si nos fijamos en 1 más 1/2, así hasta 1 a la n, y luego nos seguimos 1 entre n más 1, 1 entre n más 2, y así hasta llegar a 1 entre n cuadrada, en total aquí hay n cuadrada términos. Pero nosotros lo que tenemos es únicamente este cachito. Quiere decir que son los n cuadrada términos menos los n primeros. Entonces, en total, aquí vamos a tener n cuadrada menos n términos. ¿Sí? Entonces, este de aquí son n cuadrada menos n términos. Y cada uno de esos términos es mayor o igual que el último, porque el último es el más pequeño de todos. Quiere decir que esta suma va a ser mayor o igual que los n cuadrada menos n términos por 1 entre n cuadrada. Muy bien, ¿y cuánto es eso de ahí? Pues esto de aquí podemos dividir, y esto de aquí sería igual a n cuadrada entre n cuadrada menos n entre n cuadrado. Pues esto es igual a 1 menos 1 entre n, ¿sí? Por lo tanto, entonces, bueno, esa es la observación, ¿sí? Lo voy a poner aquí. 1 a la n más 1, así hasta 1 entre n cuadrado es mayor o igual que 1 menos 1 entre n. Entonces, esto implica la siguiente observación. La siguiente observación va a ser que 1 entre n más 1 entre n más 1
y así hasta 1 entre n cuadrada. Esto de aquí va a ser mayor o igual que ¿qué cosa? Pues el 1 entre n lo dejamos igual y lo que observamos es que este cachito de aquí, que es lo mismo que ya teníamos acá, va a ser mayor o igual que 1 menos 1 entre n. Entonces todo esto de aquí es mayor o igual que 1 menos 1 entre n. Muy bien, y resolvemos esto que tenemos de aquí. El 1 entre n se cancela con este menos 1 entre n y me queda simplemente 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 1 entre n más 1 entre n más 1 y así hasta 1 entre n cuadrada es mayor o igual que 1. Entonces, observemos que si yo escribo la serie armónica como 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto y así hasta llegar a un 25avo y luego seguiría un 26avo y puedo seguirme hasta llegar a un 26avo al cuadrado y así, pues esta partecita de aquí es mayor o igual que 1, ¿sí? El primer término es mayor o igual que 1. Luego, de un medio a un 1 entre 2 al cuadrado, esto de aquí sería mayor o igual que 1. Luego, de un quinto a un 25avo sería mayor o igual que 1. De un 26avo hasta un 26avo al cuadrado sería mayor o igual que 1. Todo esto por la observación anterior, ¿sí? Observen, estoy agarrando justamente estos pedacitos. Y por lo tanto, pues yo lo que estaría sumando es como 1 más 1 más 1 más 1 y pues eso obviamente como que se va a infinito. Ahora, este argumento, si ustedes me lo escriben así, pues la idea está bien, pero está escrito muy burdamente. Entonces yo quisiera que lo escriban de una manera un poquito más formal y para escribirlo más formalmente les voy a dar la idea y les dejo a ustedes que lo terminen como un ejercicio. Entonces para ello hay que definir recursivamente una subsucesión. Entonces definamos recursivamente la siguiente sucesión. K1 va a ser igual a 1. K2 va a ser igual a 1 más 1 al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado, igual a 4. K3 va a ser igual a K2 más 1 al cuadrado, igual a 4 más 1 al cuadrado, igual a 5 al cuadrado, igual a 25. K4 sería igual a K3 más 1 al cuadrado, esto de aquí sería igual a 25 más 1, 26 al cuadrado. Y en general, Kn más 1 va a ser igual a Kn más 1 al cuadrado. Entonces, demuestren por inducción, ejercicio, demostrar que la suma SK sub n es mayor o igual que n para todo n en los naturales. Con eso ya tendrían que la subsucesión formada por estos kns, estos de aquí, es no acotada y por lo tanto la sucesión total no converge y por lo tanto la serie armónica diverge, ¿no? Entonces nada más lo escribo. Si ustedes demuestran esto de aquí, pues esto implicaría que esta diverge. Esto implica que la sucesión SK diverge y esto implicaría que la serie armónica diverge. ¿Sí? Entonces, todo esto es correcto una vez que ustedes hagan este ejercicio. Muy bien, con este ejercicio, este ejemplo, esta segunda demostración del ejemplo, concluimos este video y en las siguientes lecciones lo que vamos a hacer es ver criterios para saber de alguna manera un poquito más fácil si una serie diverge o no diverge. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente lección. Cuídense y hasta la próxima.